Buenos días, compañeros, buenos días a todos. Bueno, ya califiqué a todos los grupos, entonces, como les dije, lo primero que vamos a hacer es, ¿cómo voy a hacer? Es explicarles una retroalimentación de las tareas, de cómo califiqué bueno, y por qué califiqué de cierta manera. Aclarando que, pues, ya a partir de hoy bueno, de hecho ya me llegaron 4 chats. Entonces, en cuanto, en cuanto, pues en cuanto pueda, yo creo que a partir de las 12 o a las 2 me voy a poner ya, perdón, me voy a poner pues, a analizar a calificarles los que hayan entregado después y, a ver, primera tarea. En la primera tarea, lo que tenían que hacer, bueno, recordemos que tenían que explicar de qué se trataba los métodos. Fue muy variado, o sea, normalmente, le digo, estamos hablando del concepto de explicar, lo cual explicar pues es algo muy ambiguo en cierta manera, porque cuando ustedes explican, normalmente la idea sería que se explicaran a sí mismos, que se supone que es una de las maneras más claras de que aprendas, o sea, cuando oyes algo, cuando haces algo y cuando explicas algo, cuando le enseñas a alguien más, es cuando se supone que llegas al nivel más alto de poder entender un proceso. Entonces, bueno, me agregaron las hojas de Excel que no era necesario. En este caso no era necesario, claro que igual se lo tomé en cuenta. Como es algo así de ambiguo, porque hay gente que con 2, 3 palabras puede ser que te entienda y hay gente que necesita, bueno, por ejemplo, muchos de ustedes me escribieron un párrafo y ya, y otros así me llenaron con varias láminas, varias. Es válido las dos cosas, ¿no? Ahora sí que en ese sí, pues también es apreciación, son evaluaciones de apreciación. Cuando ustedes califican, les digo porque yo califico muchas cosas, hay dos formas es como lo cualitativo y lo cuantitativo, o sea, cuando te dicen explicar o algo por el estilo, pues depende quién lo revise, ¿no? Para alguien puede ser unas cuantas palabras. Bueno, no me gustó. Bueno, yo estuve leyendo varias y la verdad no me gustaron mucho. Aclarando que no les bajé tampoco tanto. Yo veo otros que sí, que pusieron un montón de cosas. Cada uno es bueno en su manera, ¿no? Y como les dije, en ese sentido calificar es algo cualitativo, o sea, depende de lo que le guste o depende de lo que le entienda el que está calificando. Entonces, en este caso, no les pedía las hojas de cálculo. Básicamente fue lo que leí. Lo que leí fue lo que si era demasiado poquito o de plano lo que pusieron, aunque fuera poquito, era lo suficientemente claro, pues es muy bueno. Muchas veces cuando expliquen, tomen en cuenta siempre que no se trata de que, oye, ya le entendí y digo 2, 3 cositas y ya no, o sea, explicar va más allá de eso. Entonces yo entiendo que a veces la gente no le gusta, o muchas veces cuando usted les pregunto algo me dicen, es que no sé cómo explicarlo, lo cual es un problema, porque deberían de tener a este nivel más habilidades de comunicación. Recordemos que desde que entraron a bueno, kinder primaria, se les enseña a escribir, a leer, que son formas de comunicación. Entonces, cuando ustedes comunican algo, cuando explican algo, pues también deberían de tener o sea, vamos, llevan muchos años en eso, ¿no? O sea, yo entiendo que no todo el mundo tiene las mismas habilidades de comunicación, pero sí deberían de cumplir ciertas,
actividades mínimas, porque por ejemplo en algunas carreras, por ejemplo sistemas, o incluso no nada más sistemas, o sea, mecatrónica, mecánica, etcétera. Muchos de ustedes van a hacer manuales, van a escribir memorándums, etcétera. Entonces, tienen que explicar bien lo que quieren. Entonces, yo entiendo que mucho de la cultura actual es el mensaje rápido de que en 5 minutos, en 2, 3 palabras quieres que te entiendan un mensaje, ¿no? Pero la comunicación formal, o sea, por ejemplo, en la maestría, cuando teníamos a los estudiantes que escribieran su tesis, batallaban horrores, pero batallaban mucho porque no podían comunicar. Entonces, bueno, en general hubo pocos casos que realmente me gustaron. La mayoría no. Y no es porque dijera son buenos o malos, simplemente es una cuestión del gusto, ¿no? Entonces, la práctica a ver, de nuevo, la práctica número 4 iba enfocada perdón, a que de nuevo, eran 3 cosas. De nuevo, vamos con esto. Tenían que explicarme los patrones. 2, tenían que comparar. Hay 2 maneras de comparar. De nuevo, regresando a la parte cualitativa y cuantitativa. Si me ponían las hojas y me decían, bueno, este se comporta así, este se comporta así, es una comparación y es válida. Pero realmente una buena comparación fue lo que varios me hicieron. Incluso puedo decir que algunos hasta se lo copiaron, pero bueno. De que de decir, por ejemplo, cuántas matrices en rojo hacía cada uno. Esa es una comparación cuantitativa, o sea, estos números, cuántos, y es la mejor, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahí está regresando a lo que estamos digo, les digo mucho, lo mezclo con lo que leen. Por ejemplo, ahorita, que ayer pasó el Día de la Raza, bueno, que ya no se celebra, bueno, que incluso menos ahorita que el gobierno está en una posición, bastante conflictiva, o sea, se pelea con todo el mundo. Eh, Nosotros podemos ver en ese contraste, en esa comparación, ¿no? De que dicen, bueno, los indígenas eran buenos y los españoles eran malos, y contrastan, ¿no? Y ese es un contraste cualitativo, esa cuestión del gusto, esa cuestión del gusto del gobernante actual. Si en 4 años tenemos otro gobernante, nos va a decir lo contrario. Digo, porque es una cuestión de gusto. Pero las comparación, y bueno, en lo particular, por ejemplo, en mi caso, yo sí creo, bueno, yo me miro al espejo, digo que es algo que debería de hacer el presidente, verse al espejo. Digo, para su información, sus abuelos de él son españoles, 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 o sea, como que tiene ese sentido, ¿no? De rechazar su propia herencia. Entonces, yo me veo al espejo y digo, pues soy mestizo, soy una mezcla. Y veo las ciudades y veo las culturas, conozco mucho México. Y veo de todo, ¿no? Desde la gente indígena, desde las iglesias, desde la cultura, y somos una mezcla. Entonces, esa es una manera de evaluar cualitativa, porque es una cuestión de gusto. Cuantitativa, pues cuantitativa podemos ver que la mayor parte de nuestra cultura es mezclada. Sí, o sea, somos una cultura occidental, o sea, muchas de nuestras formas de ver las cosas descienden de los americanos, los europeos, y una parte fuerte también desde nosotros. Entonces eso habría que ver qué tanto es de cada uno, ¿no? Es cuantitativo. Pero regresando a la comparación idealmente tendría que poner ¿cómo se llama? Decir, este hace tantos y este hace tantos. La ventaja de las cuantitativas es que son absolutas, ¿sí? Claro que también depende, cuando evalúan cuantitativamente, también tratan de ver todos los factores. Muchas veces se ven las dos cosas. Por ejemplo, cuando evalúo un empleo y digo, a ver, gano más aquí que allá. Ok, pero ¿cuánto vas a gastar? ¿Sí? ¿Cuánto te va a costar la renta, la luz, el agua, el teléfono? El que estés viniendo a ver a la novia hasta acá, no sé, cosas por el estilo. Entonces, empiezas a ver cuánto.
¿sí? Y muchas veces la gente cuando evalúa ve las dos formas. Cuando nosotros evaluamos una escuela, una carrera, evaluamos las dos cosas. Evaluamos la parte cuánto, pero también evaluamos la parte cualitativa, ¿no? O sea, sí tienen tanto, pero bueno, por ejemplo, no, pues no comparas igual una escuela que tiene mucho dinero a una escuela que tiene poco dinero. Pero pues hemos visto de todo, ¿no? Y esa es una buena evaluación de las dos partes, tanto en cuánto como en el cómo, ¿no? Pero bueno, digamos que me gustaba en este caso era más para un cuánto, porque es matemáticas. Y ¿qué más era en la práctica número 4? Eran los programas. Buena parte no les corrieron. O los que les corrieron igual lo ganaron de otro. Pero bueno, esperamos que sí. A muchos les marca de que trataron de correrlos desde la plataforma Teams. Obviamente que no, tenían que descargar todo. Tienen que descargar la mayor parte de las cosas para que les corran. Si lo hacen directamente en Teams, no los va a dejar. Eso es obvio. Otra cosa, muchos de ustedes Windows les protege de ciertas aplicaciones. Yo no les puedo asegurar de que los programas que tengamos sean libres de virus, ¿no? Se supone que muchos vienen los códigos. Entonces muchos de ustedes tienen habilidades para ejecutar programas. Entonces, pues lo pueden hacer así. Yo se los valía, aunque recuerden, yo les dije en la clase, a los que les bajé fue porque en lugar de poner una pantalla, porque les dije que de perdido me pusieran una pantalla, una, un, sí, un pantallazo, pues nada más me pusieron, no lo puede correr, punto. O sea, pero no, señores, se les dio instrucciones, no siguen instrucciones. Mucha gente se les bajó calificación porque no sigue instrucciones. Y vienen en los videos. Aunque me digas que yo no supe. Oye, las cosas están ahí. Si no supiste es porque no le pusiste atención o porque no leíste. Algunos de ustedes también les bajé que no entregaron cosas porque no las leyeron, ¿eh? De plano, pues no lo sé, o sea, no siguen las instrucciones, ¿no? Igual, pues también lo entiendo, ¿no? Recuerdo una vez un examen donde no leí toda la pregunta, no llegué hasta el final, empecé a ver, le dije, se trata de esto. La contesté, la resolví y al final tenía un truco, ¿no? Era de esos exámenes capciosos, que al final el truco estaba mal, o sea, el docente estaba mal, ¿no? O sea, porque nos confundió en lugar de tratar de hacer una pregunta inteligente, lo que hizo fue simplemente confundirnos y al final la solución, él estaba mal también, pero bueno, en ese caso de nuevo, hay que leer todo, siempre, o sea, yo entiendo, por ejemplo, eso que fue mi culpa, que el examen estuvo mal porque no lo leí completo. Entonces, muchas veces eso pasó. Y por último, y eso sí era importantísimo, una hoja de Excel con la falla. Las fallas, y les dije, las fallas hay que verlas, o sea, hay que ver en qué se equivocaron. Aclarando que es diferente. A ver, hubo casos donde, muy pocos, donde lo único que hacen es le cambian un número por una letra. Ahí no falló el algoritmo, ¿eh? El algoritmo funciona bastante bien. El problema es de que ustedes hicieron fallar a Excel, no al algoritmo. O sea, Excel obviamente siempre va a fallar en esos casos. Teníamos que hacer fallar al algoritmo. Y fue fácil, o sea, hubo gente que nada más le ponía un cero en la diagonal y ya. O había gente que le ponía números muy grandes, lo cual también es una manera de hacerlo fallar. O simplemente hubo otros que pusieron dos o tres ecuaciones iguales y también falló. Entonces, o hubo alguien que le puso puros ceros en un renglón y también falló. Muchas veces los hackers lo único que hacen es que conocen también el algoritmo, el sistema, que saben que poniéndole esto ya con eso falla. Entonces un hacker no es más que eso. Alguien que conoce muy bien un mecanismo, que no necesariamente tiene que ser computacional, o sea, un químico podría ser un hacker, un mecánico también podría ser un hacker, decir, con que le cambies esto, con eso tienes, ¿sale? Entonces, y eso fue la práctica 4, o sea, y esa fue la manera en que califiqué, ¿vale? Otra cosa, bueno,
Y que bueno, lo voy a explicar al final, pero, también tuvo que ver y que también afectó. La práctica número 5, es igual de quien sea. En la práctica número 5, este, básicamente lo que se les pedía de nuevo como una explicación, y de nuevo vuelvo a decir, hubo casos así que te ponían las pantallitas, pero no nada más las pantallitas, sino las fórmulas, lo cual es muy bueno. Recordemos que somos ingenieros, entonces nos gusta ver números, nos gusta ver fórmulas, nos gusta ver álgebra, bueno, digo nos gusta a título general, ¿no? O sea, como que un ingeniero va a eso, dice, ah, pues el otro sabe matemáticas igual que yo, ¿no? Y yo me entiendo bien en matemáticas con los ingenieros mecánicos, electrónicos, mecatrónicos, ¿sí? Entonces para mí es como que, wow, somos ingenieros, ¿vale? Entonces eso fue una manera muy buena. En el caso número, la comparación de nuevo, muchos lo explicaron, pero muchos sí pusieron tablitas y cosas por el estilo. Explicar depende mucho de las personas, o sea, muchos van a decirme, es que yo no lo entiendo. Y bueno, y es natural, no todo el mundo me tiene que entender, ¿no? Digo, tampoco soy quien. Pero por ejemplo, para mí era más, muchos sí le tiraron de que la idea obviamente entre Gauss y Gauss-Seidel, pues es simplemente que Gauss llega más rápido o sea, tiene, en cada etapa, en cada iteración va a tener un error más pequeño porque rehúsa los valores que se van obteniendo, o sea, los valores más nuevos son los que va usando. Entonces, esa parte es la parte importante de la comparación, ¿no? Que son idénticos prácticamente y que solamente una pequeña variación es lo que hace que Gauss-Seidel sea mucho más rápido que Jacobi a la hora de converger. Pero eso es interesante porque también les enseña que muchas veces un pequeño cambio puede hacer que su método sea mucho más eficiente que el otro, ¿sí? Y no nada más aplicado a métodos numéricos, aplicados en todo. O sea, hay pequeñas cosas, por ejemplo, lo que pasa en los parquímetros, ¿no? Si todo el mundo usáramos las aplicaciones para los parquímetros, pues no tendríamos que estar batallando con que córrele porque ya se te acabó el parquímetro, o o que dónde está el parquímetro, todo ese tipo de cosas, ¿no? Si tuviéramos más una cultura de tener la aplicación en nuestro celular, sería más eficiente. Entonces yo creo que eso es parte importante de que un pequeño cambio puede afectar mucho, ¿no? Sobre todo si lo sabemos hacer. Los programas lo mismo, ¿no? Los programas que me dicen File Directory or not found, igual yo le calculo que ese error tuvo que ver con que lo trataron de ejecutar desde la aplicación, o igual jalaba cosas que no existían, pero bueno, ok, eso no me tienen que poner una disculpa, ¿eh? Porque no es su culpa la mayor parte de las veces. Pero bueno, yo se las valía como que estaba bien, ¿no? Y de nuevo, yo tenía que ver esto, tenía que ver la hoja de Excel con el fallo. ¿Sí? Tenía que ver aquí divisiones por cero, o aquí en esto era muy fácil, porque había dos formas de ver el error. Uno, que te marcara así, otro. Aquí en la parte amarilla, que es el error, si va creciendo el error, o sea, si entiendes cómo hacer para que el sistema, o si entiendes cómo falla, entonces vas a entender cómo hacerlo funcionar bien. Si el error en amarillo se iba haciendo más grande, o sea, en cada iteración iba divergiendo en lugar de converger, también es un error. Entonces, de nuevo, ¿para qué es esta parte de la práctica? Para que sepan cómo falla. Si tú sabes cómo falla, entonces vas a saber que eso no lo debes de hacer. Y por eso se los pedía en la hoja de Excel. ¿Por qué? Porque se ve que lo haces. Aparte, hagan la comparación, miren, se ve en la pantalla el tamaño de las letras y todo. Y por ejemplo, cuando ustedes lo ponen el pantallazo, fíjense cómo se ve. Claro, aquí le puedes decir, ah, pues use la lupa, no sea tonto. No, pues no es que sea tonta. Simplemente pues es que me hacen hacer más trabajo, ¿no? Entonces así como que... Aparte aquí me entero de que realmente veo los números y de que no fue una chiripada, o sea, que realmente se pusieron aquí por ejemplo, ¿no? Le pones un cero aquí, pues ya le dan la torre a todo.
y se ve. Muchas veces el hecho de que confíen en algo es eso, que vean, que lo practiquen, ¿no? Es como cuando, digo, yo estuve grabando unos videos de química, entonces cuando se ven ciertas reacciones químicas dices, ay, pues sí, sí, sí es cierto, ¿no? Y lo mismo aquí. Aquí yo sí puedo percibir que realmente hicieron fallar el algoritmo, porque estoy viendo la hoja de cálculo. Si me lo ponen en una pantalla, no es la, bueno, en lo particular para mí no es la misma sensación, ¿no? Entonces por eso era muy importante que entregaran la hoja de Excel. Fue la práctica número 5, ¿sí? En la práctica número 6, prácticamente revisé muy poco. En la práctica número 6, meto grupo porque ya me gustó este grupo y no. Se supone que es cualquier grupo. La práctica número 6, que era la más sencilla, este, básicamente tenían que entregar las dos hojas de los ejercicios de Krylov y potencias. Las hojas sí tenían que entregarlas con las dos variantes de matrices simétricas y asimétricas. Eso era importante, ¿sí? Que las hubieran cambiado y hubieran... Prácticamente entramos muy poco ese tema, realmente no profundizamos mucho, por lo tanto, pues no evaluó tanto, realmente, pues digo, fue un cambio que fue el semestre pasado y todavía tengo que hacer más iteraciones como para hacer algo más bonito de esto. Ahora, en la parte del ejercicio, algo que les ocurre mucho y que no es necesario. Muchos me entregan la parte de, no les bajo calificación, aclarando, pero sí hacen más engorroso el, la entrega, de que me entregan la versión en PDF y la versión en Word. No es necesario, ¿eh? Digo, no es necesario que me entreguen los dos, solamente hacen tareas más largas. Y otra cosa más importante, varios de ustedes me entregan en lugar de una hoja, me entregan 2 hojas, 3 hojas, tampoco es malo, ¿eh? O hay algunos de ustedes que es al revés, en lugar de entregarme 2 hojas, me entregan una sola con todo junto. Tampoco es malo, ¿eh? También está bastante bien y no hay ningún problema por eso. Y que yo recuerde, no le bajé a nadie por ese tipo de cosas. La investigación, pues casi también era muy fácil, ¿no? De hecho, pues hay casos que tenían exactamente la misma investigación porque pues fueron a internet y lo copiaron tal cual. Ok, no hay problema, no hay ningún problema en ese sentido. Claro que idealmente, pues igual para futuras, en una nueva iteración igual, es que mucho de esto en el caso del experimento número 3, las aplicaciones, este, pues se supone que ya llevaron álgebra lineal, ¿no? Y ya entienden mucho lo que son determinantes, operaciones con matrices, la matriz identidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aunque claro, aclarando, por ejemplo, en este caso, en lugar de ponerme ¿para qué sirve la matriz? ¿Para qué sirven los valores propios y el polinomio de valores característicos? Lo que me ponen es el proceso para calcularlo, lo cual está mal, ¿eh? Hasta ahorita lo vi bien, bien. Y si en lugar de ponerme una investigación, decir sirve para este, sirve para el otro, que la mayoría lo hicieron, aquí en este caso lo único que hace es me copia el proceso de un libro de cómo se calculan. Que recordemos que es diferente. Una cosa es cómo se calcula algo y otra cosa es para qué sirve. Y la investigación está orientada para qué sirve. ¿Sí? Entonces eso es importante porque para lo que sirve, pues eso es este, esa es la idea del último ejercicio, ¿no? El último ejercicio de la práctica número 6 era ese tipo de vectores, ¿para qué los utilizan? Y eso es importante, ¿no? Eh, en el último caso de lo que fue los proyectos, ¿sí? Los proyectos recuerden que tenían que tener también su hoja de Excel donde se resolviera el problema. Eso está bien, tener una introducción.
Digamos que es comentario, no queja, pero sí, muchos se fueron por estos, ¿no? Los circuitos. Y pues bueno, ok, yo mismo se los puse en los ejemplos y es válido. Incluso, por ejemplo, este caso me lo pusieron 2 veces, ¿no? Pero bueno, se los valí porque sí tenían cosas diferentes. Pero bueno, esto está muy interesante, ¿no? Como notamos, los porcentajes de error son bajos, podemos afirmar que la idea de Kirchhoff se cumple, confirmando que un circuito, bla, bla, bla. Esto es muy interesante porque cuando ustedes, hay algo que, bueno, por ejemplo, aquí tienes la matriz que tienes en esto, 1 - 1 - 1 0 0. Y y lo tenemos acá arriba, ¿no? 1 - 1 - 1 0 0 0. Es la manera de comprobarlo, pero lo ves aplicado, lo ves que realmente se hizo, ¿no? O sea, en el proyecto era muy importante que viera esto, que viera, tienes un problema, pero un problema. De nuevo regresamos a la parte donde en lugar de ver un problema, o sea, pero un problema es una aplicación, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estamos hablando de circuitos. Hubo otros que me pusieron de que, pues tenemos que construir algo y hay tanto de tal material, tanto de tal material y tanto de esto. Entonces, cumplen tales restricciones y cuál es la solución. O sea, que ves que se aplica. O sea, que es en la parte del proyecto siempre el objetivo es, esto sirve para alguien, sirve para un propósito, no nada más para un libro de matemáticas, ¿no? Porque los matemáticos te pueden decir, y tienen razón, dicen, pues es que lo hacemos por el gusto, por la curiosidad de saber, pero los ingenieros, a diferencia de ellos, lo hacemos para resolver problemas. Entonces siempre tienes que tener esa mentalidad de que soy ingeniero y resuelvo problemas. Entonces tengo que, tengo que solucionar esto. ¿Sí? Entonces, bueno, regresando a esta parte, en los proyectos siempre era muy importante que entregaran las dos cosas, ¿no? Claro, si eran más de 4, pues tenían que entregar 2 problemas, etcétera. Pero yo creo que la parte más importante fue eso, que se vea aplicado, que recuerden que siempre en estos casos las hojas de Excel siempre son importantes. Y sí lo digo, ¿eh? O sea, porque alguien me puede decir, "Pues es que no me dijo". Sí lo digo, o sea, normalmente ya desde la unidad pasada ya sabían que tenían que entregar el proyecto con las hojas de Excel, donde se ve realmente que lo solucionaron por medio del método. Ahora, bueno, eso es en general lo que, como evalué, y de hecho por eso hubo muchos cienes en el proyecto, en los proyectos, porque era muy sencillo, ¿no? O sea, encontrar aplicaciones de sistemas de ecuaciones es sencillo. Ahora, detalles, primer detalle, varios de ustedes, a ver, a la hora que me están entregando las prácticas, pues me están entregando, ¿cómo se llama? Me están entregando versiones que se nota que son versiones de un manual anterior, que en teoría se supone que ya no está en el material. Hay dos cosas. Uno, que hayan agarrado una versión de OneDrive que existía, que creo que ya la borré. O que de plano le están al típico, oye, ¿quién la llevó el semestre pasado? Pues yo, pásame las tareas. Tenemos una amiga que era administradora en la maestría en sistemas, que era muy buena para redactar y muy buena para escribir. Entonces sus tareas casi que rolaron por años, o sea, 2, 3 años sus mismas tareas y prácticamente no le cambiábamos nada, le cambiamos cualquier cosa y el maestro así de plano no revisaba, o sea, o nada más así, pues, mixto. Pues en este caso, bueno, aunque yo no reviso a profundidad, porque no reviso a profundidad, pues me doy cuenta, entonces digo, esta es una tarea o igual, ¿no? O sea, estas son tareas del semestre pasado, ¿no? O alguien me diga, no, pues es que yo me quedé con la versión de eso y ya no jalé la nueva. Yo les he dicho que tienen que cambiar el manual. Aparte se ve o sea, ahí la pregunta es muy rara porque dices, a ver, se supone que hay una sesión en la que les explico qué tienen que hacer, que es un video, que se graba, que lo pueden volver a ver cuanto quieran,
y luego de repente hacen otra cosa. Entonces dices, a ver, pues la única explicación lógica es que no vieron el video y agarraron una versión vieja del manual. Y vieja estoy hablando de hace más de un año. Dos, este, porque de plano están haciendo eso, de hecho me llegó a tocar un caso que no se los voy a presentar porque luego se ofenden. Digo, no deberían de tener vergüenza. Digo vergüenza porque me entregan el trabajo con los nombres de sus compañeros del semestre pasado. Y que me digan, es que me equivoqué, obvio que te equivocaste, pero te equivocaste desde el principio. Porque varios de ustedes me dicen, es que me le presté la tarea para que viera cómo es. Para su información, en el material vienen ejemplos, o sea, cuando vas en el material de clase y ves las prácticas, por ejemplo, la práctica 10 dice ejemplos, o sea, ejemplos son tareas que ya se hicieron. Obviamente la tarea ya no es igual, ¿por qué? Porque pues cambió, porque es una tarea de hace un año o algo por el estilo, pero por lo menos la idea sí te la da. Entonces, el que un compañero le preste la tarea a otro compañero para que vea cómo se hace, pues no tiene sentido, porque lo puede agarrar de ahí. Aparte, para eso está el video y para eso está el manual, o sea, hay muchas cosas. Entonces, el que me entreguen trabajo de sus compañeros, wow, o sea, como les decía ayer, el problema es de que ese tipo de actitudes lo que hacen es generan mala reputación, ¿eh? Y eso es malo, muy, muy, muy malo. Porque, por ejemplo, con algo que me enseñaron alguna vez en un seminario, es de que dicen la publicidad buena, es muy difícil de conseguir. Es muy raro que a la gente diga y mira, mira qué buen producto es este, o te recomendamos esto, es muy raro. Pero la publicidad mala, hasta te buscan, ¿no? Y dicen, no compres eso. O el caso, a nosotros nos ocurrió. Había una universidad, bueno, en Cuernavaca, no digo cuál, tampoco por no quemar, pero que algunos de mis compañeros trabajaron ahí y tuvieron malas experiencias. Entonces, tan mal fue el asunto que decíamos, o sea, viene de esa universidad, ni le quiten el expediente, no nos interesa, o sea, son malos. Lo cual estaba mal, ¿eh? Lo cual era mal, o sea, nos hizo un prejuicio. Y muchas veces pasa en otros lados igual, o sea, a nosotros nos tocó, bueno, yo en la fábrica en la que trabajaba, había el prejuicio que si no venías de una universidad de calidad, bueno, en lo que denominan calidad, son normalmente universidades privadas, si no venías de una buena universidad privada, Tec de Monterrey, Universidad de las Américas, Universidad Panamericana, cosas por el estilo, bueno, no había, pero de esas universidades no eras bueno. Y si venías, por ejemplo, de tecnológicos, que teníamos un compañero que venía del tecnológico de Zacatepec, le pagaban menos por el hecho de venir de una escuela pública. Entonces, esos son prejuicios. Entonces, el hecho de que tengamos compañeros que tengan malas prácticas te puede generar un prejuicio allá afuera. Y el hecho de que, y les digo, o sea, yo vi las encuestas, y me extrañó muchísimo que le preguntaban a los empleadores, oigan, los egresados son holgazanes, son deshonestos, y que dijeran que sí. O sea, vamos, eso es un problema, ¿no? Es un problema porque, aunque son muy poquitos, pero ya con uno o dos, ya con eso ya se expande, y el hecho de que tengan ese tipo de actitudes, por uno o dos que la tengan, queman a todos los demás. Entonces, y al revés, para que crees una cultura de que los egresados del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí son muy buenos, necesitas un montón. O sea, necesitas que mínimo, no sé, el 40% sean muy buenos, para que todos los demás digan, pues son muy buenos. Y me ha tocado, ¿no? Hablar con muchos empleadores y casi siempre o no sé si también los escogen,
Pero también siempre, no, es que los egresados son muy buenos y los egresados son muy buenos. Y es muy bonito oír eso, ¿no? Pero también es muy triste que alguien que vea una encuesta y que diga, ah, pues tenemos egresados que son holgazanes. O sea, vamos, eso es terrible. Pero o igual, a mí me tocó con el tecnológico, ¿no? De que hubo un tiempo que tuvo una mala fama, ¿no? Y yo creo que esperamos que ya se haya borrado y que la gente haya visto que los egresados pues también somos gente buena, o sea, que somos un buen elemento, ¿no? Pero el problema con eso es ese, o sea, independientemente de que digan, ah, pues es que engaño al... Bueno, a mí no me engañan, ¿no? O sea, igual dicen, a mí no me dijo nada y yo pasé bien. Pues sí, igual, oye, califico ciento y cacho, a pesar la suma, ¿no? O sea, estamos hablando que califico alrededor de 100 de sus trabajos. Y estamos hablando que cada uno tenía que revisar, son alrededor de 8, eran como 11 ejercicios, más el proyecto, que eran 12 ejercicios, multipliquen 12 por 100 son 1200 y cacho. Entonces, que algo me equivoqué, pues sí, me equivoqué. Pero que algo se me pasó y a mí no me cachó y a mí sí. Pues esa cultura, tarde o temprano, lo que les va a ocurrir como grupo, o sea, visualícense como grupo. Eh, yo hablo súper bien de las escuelas que tuve, el TEC Regional, el TEC de Monterrey, el CENIDET. Siempre los he considerado como grandes instituciones, pero como les digo, el hecho de que manchen, o sea, yo nunca he oído del TEC de Monterrey que alguien diga, ay, nos encontramos un cuate que era un flojo, que era tramposo, ¿no? O sea, como que, yo no digo que no lo haya, pero vamos, no, nunca he oído ese. Y eso está mal en el caso de nosotros, o sea, de que tengamos esa cultura de la trampa o del engaño y no porque digan, ay, pues ni que fuera tan santito. No, tampoco, obvio. Pero trato por lo menos como laboral, ¿no? Como laboral, como trabajador, traten de evitar eso porque nos perjudica a todos. O sea, incluso a nosotros como maestros, ¿no? Porque igual decían, ah, pues es que ni califican. Sí trato de, y que me equivoco, obvio, como siempre les he dicho, soy persona y me equivoco. Pero pero esto es grave, o sea, bueno, porque aparte el problema no es de que si fuera un caso particular, que si fuera uno que me ha ocurrido en 10 años, pues ok, estadísticamente es una anomalía y no hay problema, o sea, digo, yo entiendo y estadísticamente entiendo que hay gente que tiene ese tipo de problemas, ¿no? Uno o dos, pero son varios. No los conté, pero regresé, no sé, como unas 10 tareas así, ¿no? De que los chavos se están agarrando de los semestres anteriores, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿para qué llevas el curso? O sea, realmente si no lo quieres llevar, pues mejor no estudies y haz otra cosa. O sea, si tu idea es de que nada más quiero pasar para que me den un papelito y allá pues voy a hacer sobrevivir de otra manera, entonces ¿para qué estudian? O sea, vamos, ¿para qué se engañan? Y peor, ¿para qué ensucian la reputación de los demás? O sea, es que ese es el problema, ¿no? O sea, el problema es de que afuera pues tendríamos que tener todos así como que una buena reputación, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Otro pues así como que les digo, a mí me ha tocado oír cuates, no del TEC, aclarando que bueno, de una universidad privada, por cierto, no voy a decir el nombre porque alguna vez trabajé para ella. Decía que eso, ¿no? De que estoy orgulloso porque transamos y ganamos tanta lana así, ¿no? Así como que Dios no te oigan porque vas a quemar a la gente de ahí, o sea. O igual, era una anomalía, era un cuate que ya tenía problemas de familia o de su contexto, y eso le enseñaron, ¿no? A transar, robar, todo ese tipo de cosas. Y lo considera ético. Digamos que la ética siempre es variante en ese sentido. Pero bueno, regresando a esa parte, más que todo fuera de lo que les comenté, o sea, de que si les bajé calificaciones y muy poco en cuanto a la parte cualitativa del análisis de las explicaciones, porque les digo las explicaciones así como que algunas sí me gustaron, otras no. Pero
pero les traté de bajar muy poco. O sea, realmente si lo analizan al final, o sea, por ejemplo, uno sacó un 90 y uno sacó un 100, pero ese 90 ya cuando ves en la calificación final representa un punto menos o algo así, o sea, es mínimo. Pero en lugar de sacarte 100, sacaste 99. Pero bueno, espero que los exámenes y las prácticas, o sea, bueno, más bien el proyecto y las prácticas, el, el objetivo más importante, o sea, para mí por lo menos, es de que me crean que esto funciona, ¿sí? Y que no nada más es algo que viene para los libros o que viene para pasar un curso, que es algo que les va a servir y que me crean. Los ejercicios que hicieron los pusieron ustedes, no los puse yo. Eso significa que cuando le van a poner lo que quieran, pues obviamente debería de funcionar. Casos donde no, claro, o sea, por ejemplo, hubo unos donde me decían es que en lugar de ponerle números, le pongo variables y se puede resolver. Claro que se puede resolver, pero habría que ver si los programas lo pueden resolver, o sea, y aparte si te vas a encontrar algo así en la práctica, ¿no? O sea, recordemos que los preparamos para cierto contexto. Claro, algunos de ustedes esperamos que vayan a una maestría o un doctorado. Entonces ahí sí, igual como decía, ¿no? Tienes que entender todas las variantes y tienes que ver más allá de eso. Entonces ahí sí, eh, ese tipo de cosas van mucho más allá de lo que viene este curso. Serían las bases para lo que viene, ¿no? O sea, la parte teórica, que fue la que vieron en álgebra lineal, y la parte práctica, que es lo que espero que estén viendo aquí, o sea, que lo vean práctico, que vean que funciona. Muchos de ustedes cuando lleguen a un posgrado, o incluso aunque no lleguen a posgrados, ¿eh? O sea, muchos de ustedes, y se lo digo porque bueno, lo he visto con la gente me decía un amigo que trabajaba para mi tía privada, es que de repente es un problema, tenemos compañeros que son licenciados o ingenieros que no saben redactar. Entonces es un problema horrible, o sea, y es algo que no tiene que ver con números, o sea, o igual no saben matemáticas, o sea, vieron cálculo y demás y lo vieron nada más por pasar y de repente, y cuando les tratan de explicar algo, pues no le entienden o no lo entienden de manera matemática, que ese es un problema. Es un problema porque muchas veces para solucionarlo vas a necesitar o entender eso, ¿no? Detrás de esto, que digas, es que ya hay un programa que me lo soluciona, ¿no? O sea, como dices, ya hay un programa, por ejemplo, hay programas que ya te solucionan las derivadas, o sea, no tienes por qué, pero no se trata de eso, o sea, tampoco se trata de que te mates las neuronas tratando de explicarlo. Lo que se trata es de que realmente entendamos y podamos usar eso para resolver los problemas de nuestro trabajo. Eso es lo importante. Lo importante no es pasar, porque si ustedes no aprenden y terminan la carrera, lo más seguro es que cuando salgan no van a poder ejercer, aunque tengan el papel. Claro, depende, diría alguien, pues yo tengo palancas y entro de tal cosa de maestro, ¿no? O de esto. Pero tampoco se trata de eso. Aparte, la probabilidad de que salgas eso es muy baja. O sea, hay muy pocos. De hecho, entrar de maestro es peleadísimo, pero el peleadísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente muy buena que quiere dar clases y que no puede porque no hay plazas. Ahora que digan, no, pues entro y a la fábrica de mi papá y voy a ser jefe. Pues sí, bueno, en el caso de nuestro contexto no es muy común. Yo sí he dado clases en universidades de prestigio, que muchos de sus alumnos son gente de dinero, entonces sí hacen eso, ¿no? O sea, terminan la carrera y voy a ser el jefe y pues así el jefe pues tiene gente que lo ayude, ¿no? Pero aún así, o sea, aún así siempre tienes que saber algo, porque si no sabes eso, entonces, aunque seas el jefe, pues de todas maneras no, ni siquiera ese papel lo vas a poder hacer bien, ¿no? Y realmente la queja, y eso sí fue queja de que me estén entregando tareas anteriores y con el nombre de sus compañeros, pues la verdad, o sea, es un insulto. Yo lo veo como un insulto personal, ¿no? De que, oigan, está bien que me vean la cara de tonto, pues tampoco, por no decir más feo, no puedo decir, aparte porque estoy grabando. Pero pues
piénsenlo, ¿no? O sea, realmente el problema no es mío. Digo, ¿por mí qué? Pues me pasa el coraje y ya, ¿no? El problema es de ustedes, ¿no? De que como profesionistas es como que vas a un restaurante y en lugar de agarrar y probar la comida de ahí, te traes comida de fuera, ¿no? Entonces, ¿para qué fuiste al restaurante? No, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, esa fue la idea de la retroalimentación para que lo corrijan o para que me corrijan a mí, porque como les dije, igual yo me equivoqué al calificar algo y ustedes me pueden decir, es que sí lo tenía realmente así y puedo volver a revisar igual, aclarando que también otra fuente de error, que no es su culpa y tampoco es la mía, es de que por motivos de las listas, a la hora que capturaron ciertos nombres, los capturaron con acentos. Entonces, a la hora de que me da la lista, me la da diferente en Excel y me la da diferente en Teams. Entonces, espero que no haya yo cometido el error de ponerle las calificaciones a alguien de otra persona. Entonces, también ese podría ser otro error, ¿sí? Un error inducido, o sea, como los sistemas no concuerdan las listas, pues ahora en lugar de que la calificación de uno le puse la calificación de otro. Y otra cosa, ya antes, ya para irnos, este, en, cuando pongo las listas, ya estoy colocándoles un color rojo a aquellos estudiantes que, este, pues que van muy mal, ¿no? O sea, recuerden, cuando les pongo el mismo color, significa que sus trabajos son demasiado semejantes. Pero, por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo dos casos donde, pues no, por ejemplo, en el caso de Luna López no ha entregado nada en 3 unidades. En el otro caso también, pues ha entregado demasiado poco, no ha entregado casi nada. Entonces, pues tengan mucho cuidado, ¿no? Mañana yo creo que revisamos un poco ya los casos más particulares. Hay gente que, que va reprobando, pero aún así por lo menos va entregando. Entonces, vamos a ver los casos y pues que vayan viendo cómo corregirlos, ¿no? O sea, como lo que decimos en esta unidad, o sea, la idea es analizar el comportamiento para ver cuál es la estimación. La estimación es no dejen las cosas al final. Si alguien que me diga, oiga, ¿y si puedo entregarle algo de la primera unidad que he retrasado? Sí, sí me lo pueden mandar. Mientras no estén, o sea, me lo pueden mandar dependiendo de lo ajetreado que esté, te lo califico inmediatamente o te lo califico 4 o 5 días después. O sea, sí te lo califico. Pero lo importante es no dejes las cosas al final. No dejes las cosas al final porque al final ya a veces ya no hay tiempo. Y estoy en la mejor disposición de apoyarlo ahorita. Si me dicen que después de todo ese apoyo todavía quieren más apoyo, pues oigan, tampoco sean abusivos, ¿no? ¿Ok? Y ese después de tanto rollo. Ok.